necesita tener dos electrones libres, es decir, dos electrones que puedan formar enlaces con cada uno de los oxígenos. Ahora bien, esta teoría lo que proponía era la hibridación de orbitales que sean distintos, los orbitales puros, sp, para dar orbitales que sean iguales y que puedan formar enlaces iguales. Entonces, por eso, como está escrito en la primera partecita, lo que se propone es como excitar o promover un electrón a un nivel de energía mayor. Una vez que promovieron ese electrón, van a tener a los 4 electrones del carbono disponibles para formar enlaces. Pero lo que pasa en este momento intermedio es que tenemos dos orbitales diferentes. Es decir, tenemos un orbital S por un lado y tenemos 3 orbitales P por otro lado, que son distintos. Son orbitales atómicos puros que no son equivalentes. Entonces, en este caso, lo que propone la teoría es hibridarlos, es decir, generar orbitales iguales o equivalentes, que es lo que se hace en el último paso. Nosotros queremos formar 2 enlaces, necesitamos 2 orbitales. Entonces hibridamos un S con un P y obtenemos 2 orbitales híbridos sp. Ahora, esos 2 orbitales sp son los que van a formar cada uno un enlace con un oxígeno. Pero como ven ahí arriba queda bollando, digamos, 2 electrones ubicados en 2 orbitales p. Bueno, si se acuerdan, como en algún momento quizás leyeron en la teoría, cuando hay enlaces múltiples en la molécula, se forman enlaces sigma y enlaces pi. Los enlaces sigma eran los que tenían un traslape frontal y los enlaces sigma eran los que traslapaban lateralmente. Bueno, esos 2 electrones que están ahí en los orbitales p va a formar cada uno un orbital pi. Entonces, para dibujar la molécula, van a tener al carbono con cada uno de sus enlaces, están puestos en amarillo, enlazando con un orbital del oxígeno. Y esos que ven laterales en color violeta son los orbitales pi, los que son laterales y que traslapan lateralmente, conteniendo cada uno un electrón. Y esa reglita ahí que está en la parte derecha, digamos, en la esquina derecha, es lo que en general se deberían acordar ustedes y que los va a ayudar a la hora de saber qué tipo de enlaces se forman. Si tienen enlaces sencillos entre las moléculas, todos van a ser sigma. Si tienen dobles enlaces, uno va a ser sigma y uno va a ser pi. Y si tienen enlaces triples, un enlace va a ser sigma y 2 enlaces van a ser pi. ¿A esto lo pudieron hacer? ¿Les quedó alguna duda? Los pasos para hibridar. Bueno, mira, primero yo escribiría la configuración electrónica tal cual me la dan, tal cual la conozco. Después, lo que yo tengo que hacer es promocionar el electrón a un nivel superior. Es decir, mover ese electrón que está en el orbital S al orbital P, porque quiero tener todos los electrones disponibles para enlazarse. Y después, la parte que es la hibridación, es juntar, digamos, hibridar es como combinar, como mezclar 2 orbitales diferentes, es decir, por ejemplo, ahí yo estoy combinando un orbital S y lo mezclo con un orbital P para obtener 2 orbitales que sean sp. Esos 2 orbitales nuevos que yo tengo no son ni S puros ni son P puros. Son orbitales nuevos, híbridos sp. Y como yo necesito formar 2 enlaces, voy a hibridar 2 orbitales. Si yo necesitara formar 3 enlaces, por ejemplo, tendría que hibridar un orbital S y 2 P. Entonces la hibridación es sp2. ¿Más o menos va?
Y porque tenés que mirar al átomo central. Si vos tuvieras carbono solo, sin los dos oxígenos, o sea, la molécula es dióxido de carbono. Eso implica que se tienen que formar enlaces del carbono con los dos oxígenos, es decir, el carbono se va a enlazar a dos oxígenos. Entonces ahí ya estás sabiendo que tenés que formar dos enlaces. Por ejemplo, en el agua, el átomo de oxígeno se va a enlazar con dos hidrógenos. Entonces necesitas formar dos enlaces. Yo sí haría la configuración electrónica, en este caso, solo del átomo central, porque el átomo central es el que se enlaza a los dos oxígenos. Por otro lado, yo tengo un solo oxígeno formando un enlace con el carbono, pero es el carbono, en este caso el átomo central, que forma enlaces con los dos oxígenos y que necesita tener sus electrones disponibles para formar esos enlaces. Em, si hablas de la estructura de Lewis, cada rayita, digamos, representa un enlace, es decir, el oxígeno aporta un electrón y el carbono aporta otro electrón. Como tenemos dos enlaces, tenemos dos electrones que aporta el oxígeno y dos que aporta el carbono. Y si no, trata por ahí de más o menos contar que el átomo central y cada átomo en realidad cumpla con la regla del octeto. Entonces, en ese caso, te va a ser más fácil darte cuenta de si se forman dobles enlaces, simples o triples. Sí, hay dos dobles. Dos dobles enlaces, es decir, eh, el átomo de carbono tiene en realidad y en completo 8 electrones, es decir, cumple con la regla del octeto. Claro, el carbono forma un enlace sigma con el oxígeno y un enlace pi, y forma con el otro oxígeno un enlace sigma y un enlace pi. Ah, bueno, ahora pasamos. Bueno, acá yo más o menos les definí qué es cada una de las fuerzas como para que entiendan dónde se forman, con quiénes se forman y más o menos puedan tener una idea general de qué es lo que les está preguntando el inciso. Dice que indiques las fuerzas inter e intramoleculares fundamentales en la molécula de agua. Respondiendo a una de las preguntas, sí, siempre que se formen enlaces múltiples, sea dobles o triples, hay además del enlace sigma, enlaces pi. Esos enlaces pi son los que tienen a los electrones desapareados que no forman parte de ningún enlace. Esos orbitales son los que tienen a esos electrones que están ahí dando vueltas, digamos, que no forman enlaces con ningún otro átomo y por eso se ubican en esos orbitales que después traslapan lateralmente. Los dobles enlaces forman un sigma y un pi y los triples un sigma y dos pi.